Nosotros presentaremos un programa psicoeducativo dirigido a personas con trastornos depresivos, en especial depresión mayor. Y los integrantes del grupo somos Zulma Jimena Mamani Chiara, Ana Gabriela Quispe Copa y mi persona, Zela Cristina Tavares Rodríguez. La materia es Psicopatología 2 y la docente encargada es la licenciada Carmen Ignacia Aguilera. La introducción. La depresión es el trastorno mental más frecuente en atención primaria y se asocia a un elevado sufrimiento personal y una marcada reducción de la calidad de vida. Apesar de la disponibilidad de tratamientos potencialmente eficazes, solo una minoría de personas con depresión recibe lo apropiado. Várias razões explicam a baixa taxa de tratamento, incluindo o estigma social, que reduz a búsqueda de ajuda profissional ou a dificuldade para diagnosticar a depressão. As intervenções psicoeducativas são intervenções em que se imparte a educação a las pessoas com transtornos psicológicos ou enfermidades físicas. Essas intervenções podem consistir em la simples entrega de materiais educativos como folhetos, livros, material audiovisual ou sítios web de informação, intervenções psicoeducativas individuais ou intervenções coletivas, onde um grupo de pacientes recebe de forma conjunta psicoeducação e orientação psicológica a cargo de um profissional. La justificação de nosso tema. En los últimos años, la depresión ha adquirido una gran importancia debido ao fuerte impacto que tiene sobre la sociedad y a su alta prevalencia, ya que según la Organización Mundial de la Salud afecta más de 350 millones de personas en el mundo. Debido a esto, se estima que la depresión pasará a convertir-se en el año 2020 en la segunda causa de discapacidad después de las enfermedades cardiovasculares. Es un trastorno mental grave y complejo, ya que pequeños desequilibrios producen múltiples y graves alteraciones que impiden a la persona reaccionar de manera eficaz. ¿Qué es y qué no es la depresión? O término depressão se ha difundido e popularizado e pode aparecer em qualquer conversação, em la prensa, etc. Se habla muito de la depressão, pero a menudo se hace de forma inapropriada ou confusa. La depressão é um transtorno do estado de ânimo caracterizado por uma série de sintomas psicológicos, conductuais e sintomáticos. Os mais característicos são a tristeza profunda e a perda de interesse por todo, que tem repercussões importantes na vida diária do paciente que la sofre. Em seu entorno, como veremos mais adelante, a depressão é uma enfermidade relativamente frequente, bem documentada e caracterizada na clínica psiquiátrica com uns mecanismos fisiopatológicos, genéticos, neurobiológicos, ambientais conhecidos e para lá que se dispõe de diversas opções de tratamento específicos e eficazes. La depressão não é uma debilidade personal, não é uma exageração ou uma simulação de um mal-estar, e não é uma maquinação para obter alterações de los demás, ou atenções, mais bem dito. Estas afirmações são importantes porque existe a ideia de que as pessoas que sofrem depressão é porque são débiles, não sabem enfrentar-se às dificuldades, exageram ou estão carregadas de manias. La depressão tampouco é um transtorno próprio de estilo de vida actual, ou próprio de estes tempos de crise econômica ou política. Aunque as circunstâncias externas, como o estresse, as preocupações, as dificuldades econômicas, podem influir na aparição de la depressão, em muitas ocasiões, este transtorno também pode aparecer sem nenhum desencadenante. El punto por qué aparece la depresión es cuando sobreviene una depresión en un paciente determinado. Intervienen múltiples factores de tipo biológico, genético y psicosocial, factores que además despliegan complejas interacciones entre sí. Los diferentes factores no intervienen en la misma medida, ni en todos los pacientes ni todas las depresiones son iguales. Existen un tipo de depresiones endógenas, donde todos los factores biológicos tendrían un mayor papel, mientras en las depresiones neuróticas o reactivas tendrían una mayor influencia de los factores ambientales y psicosociales. El otro punto de los síntomas clínicos en la depresión. Ahí podemos hablar que el paciente de los síntomas del síndrome depresivo tiene la utilidad de que el paciente puede reconocer en ellos
o en algunos o en todos ellos, algo parecido a lo que le está sucediendo, y esto puede ayudarle a entender mejor y a interpretar lo que siente y lo que pasa en el contexto, en el cuadro clínico. No es que él sea hosco, irritable, antipático, perezoso, sino que son los síntomas de la depresión que padece. A continuación, comentaremos los síntomas más característicos del síndrome depresivo. No todos los pacientes tienen los síntomas y en la misma medida o incluso en un mismo paciente pueden presentar síntomas diferentes según el momento de su evolución, las cuales son el estado ánimo deprimido, la anedominia, problemas con el sueño, falta de energía, sentimientos de inutilidad, culpa, inhibición psicomotriz, alteraciones del pensamiento, ideas de muerte o ideación suicida, síntomas físicos, síntomas de ansiedad. También los principales síntomas que aparecen en un trastorno depresivo mayor son el estado de ánimo triste deprimido, pérdida de interés por las cosas o capacidad de disfrutarlas, problema en el apetito, pérdida del apetito o a veces aumento de las ganas de comer, problemas con el sueño, insomnio, ocasionalmente hipersomnia, dificultades para pensar claramente, para concentrarse, indecisión, fatiga, inhibición o por el contrario inquietud psicomotriz, sentimientos de inutilidad, ganas de desaparecer, síntomas físicos, dolores, mareos, problemas digestivos. En el punto de depresión mayor, según los criterios del DSM-5, para el diagnóstico de depresión mayor, 5 de los siguientes síntomas deben haber estado presentes casi todos los días durante el periodo dado 2 semanas, y uno de ellos debe ser el estado ánimo depresivo o pérdida de interés o placer. También las cuales son estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, marcada disminución del interés o placer en toda o casi todas las actividades la mayor parte del día, aumento o pérdida significativa el 5% de peso o disminución o aumento de apetito, insomnio, agitación o retardo psicomotor observado por otros, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva, capacidad disminuida para pensar o concentrarse, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, intento de suicidio o un plan específico para suicidarse. En el otro punto que sería cómo diagnostica la depresión. El diagnóstico de la depresión es exclusivamente clínico, basado en la entrevista con el paciente y sus familiares. En el otro punto es para poder hacer el diagnóstico de la depresión deben estar presentes un número mínimo de 5 síntomas durante la mayor parte del tiempo en un periodo de 2 semanas. A la población que se dirige en nuestro programa es a personas diagnosticadas con depresión mayor y también a los familiares para su acompañamiento. En los objetivos y metodología de las sesiones, como objetivo general, queremos proporcionar información sobre las características del trastorno de depresión mayor para mejorar la conciencia de la enfermedad y así posibilitar la implicación de la persona en su recuperación o tratamiento, fomentando la adherencia al tratamiento y promoviendo la autonomía en todos los aspectos relacionados con el trastorno y así prevenir el riesgo de recaídas. Como objetivos específicos, tenemos información actualizada sobre las características básicas de la enfermedad. También aprendemos a solucionar las dificultades que puedan surgir en torno al tratamiento. Queremos mejorar la comunicación con los profesionales ante posibles problemas y, por último, el acompañamiento familiar, especialmente en momentos de decaída, ¿no? La metodología de las sesiones será participativa y con apoyo del material audiovisual. Se realizarán un total de 5 sesiones de 1 hora y media aproximadamente, contando con 15 minutos de descanso y convivencia, con un número aproximado de 12 a 15 participantes guiados por un profesional de salud mental con experiencia en manejo de grupos. El número de sesiones puede ser mayor dado que el programa contempla la posibilidad de uso de recursos y de apoyo. La estructura de la sesión va a ser por 3 partes, ¿no? Cada una de las sesiones, salvo la primera y la última, tendrán la siguiente estructura, la cual será: la primera, se expondrá una parte teórica o psicoeducativa en el cual se proporcionará información actualizada acerca del trastorno, la etiología, el curso y evolución sintomatológica, factores de riesgo y protección, detección de síntomas prodrómicos, efectos del consumo de sustancias, etc.
En la segunda, las sesiones, luego de la primera, se comenzará por un recuerdo de los contenidos de las sesiones anteriores o puesta en común de actividades propuestas entre sesiones. Finalmente se resumirá el contenido de la sesión y resolverán posibles dudas. También se proporcionará una autoevaluación para asegurar la comprensión de los contenidos principales. Los recursos humanos vamos a ser los profesionales especialistas en salud mental, médicos, psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermería especializada en salud mental. Los recursos materiales van a ser la sala de grupo amplio que permita acoger a la totalidad de los participantes, las sillas, el proyecto de dispositivos, ordenador con reproductor de audio, fotocopias y los trípticos informativos. Los contenidos de las sesiones. Como ya habíamos dicho, son 5 sesiones, entonces la primera va a ser la presentación del programa que va a durar 30 minutos. La segunda, que es vamos a analizar qué es la depresión mayor con un tiempo de 45 minutos. Tiene ahí subpuntos que se van a tocar. En la sesión 2 vamos a ver por qué aparece la enfermedad con una duración de 30 minutos. Ahí se van a ver el modelo de vulnerabilidad, estrés, ansiedad y síntomas depresivos iniciales. También los factores de vulnerabilidad. También se van a ver los factores de protección y de riesgo que van a ser de 45 minutos. En la sesión 3 van a ser las pautas psicológicas básicas, el control de las emociones que va a durar 30 minutos, el contenido también de los pensamientos negativos con 30 minutos de duración y las pautas para manejar el día a día con 30 minutos de duración. En la penúltima sesión, que es la cuarta, son las pautas de conducta y hábitos que total va a durar 1 hora y media, donde vamos a ver la alimentación, los tóxicos, el ejercicio físico, hábitos de sueño, culpabilidad versus responsabilidad, autoestima versus autoestigma, cómo obtener ayuda de los demás y las relaciones sociales. En la última sesión va a ser cómo puedo ayudarte. Esta está específicamente hecha para los familiares con la duración de 1 hora y media. Y bueno, la presentación del programa que va a ser ya en el taller y como conclusión, el estudio e investigación de la salud mental implica un gran reto para el psicólogo clínico. Es por eso que las herramientas con las que se ha formado le brindan la posibilidad de comprender el comportamiento humano y con ello buscar nuevas alternativas en beneficio del paciente. Gracias.